Muy buenas a todos y a todas, mi nombre es John Fernández, soy abogado, profesor particular de Derecho y en el vídeo de hoy vamos a ver la 13ª parte de mi curso online sobre la Ley 39/2015. Popularmente el número 13 es conocido como el número de la mala suerte. Sin embargo, en esta parte número 13 de nuestro curso online, estoy convencido de que eso no va a ser así, ya que me siento completamente afortunado de poder seguir estudiando contigo esta ley y de empezar a ver el título cuarto relativo al procedimiento administrativo común. Pero antes de entrar en materia, déjame decirte algo. Si es la primera vez que me ves en pantalla, lo mejor que te puedo aconsejar es que acudas a la descripción de este vídeo, donde te voy a dejar un enlace a una lista de reproducción que he creado con todas las demás partes para que así te puedas poner al día. Si ya lo has hecho, te doy la bienvenida a esta 13ª parte del curso online, donde, tal y como te decía en la introducción de este vídeo, vamos a comenzar a ver el título cuarto de la norma y en concreto vamos a ver todo su capítulo primero y vamos a ver la sección primera del capítulo segundo. Es decir, vamos a ver desde el artículo 53 al artículo 57, ambos incluidos. Pero antes de entrar en materia, te recuerdo que si te gusta este tipo de contenido y quieres apoyarme, la mejor manera de hacerlo es la que ves justo debajo de mí. Es decir, suscribirte al canal si aún no lo estás de forma completamente gratuita, activar la campanita para que YouTube te avise de cuando subo un nuevo vídeo, darle un me gusta a este para hacérmelo saber y sobre todo, y lo más importante, compartir el vídeo con más gente para que así les podamos ayudar y para que así esta comunidad tan buena que estamos creando pueda seguir creciendo. Dicho esto y sin más preámbulos, vamos a comenzar ya con la videoclase de hoy, vamos a comenzar con las explicaciones y para ello vamos a empezar por el principio. Vamos a ver cómo se denomina el título cuarto de la Ley 39/2015, que como ya os he dicho en numerosas ocasiones, últimamente, y no sé por qué, están preguntando mucho este tipo de cuestiones. Pues bien, el título cuarto se denomina de las disposiciones sobre el procedimiento administrativo común. Es decir, aquí ya vamos a ir al grano. Vamos a ver todo el procedimiento administrativo común dentro de este título cuarto. Y lo vamos a ver desde el principio hasta el final. Vamos a ver las fases previas, incluso a la iniciación, la fase de iniciación, la de instrucción y la de resolución. Luego veremos la ejecución y, por último, los posibles recursos administrativos que existen. Pero para ello, como siempre, con el principio, vamos a ver este capítulo primero, que se titula Garantías del procedimiento. Y aquí en Garantías del procedimiento lo que quiero hacer es un especial hincapié a lo que vimos en la parte número 3 de nuestro curso online. Concretamente en el artículo número 13 os dije que prestéis especial atención a diferenciar bien entre el artículo 13 y el artículo 53. En el artículo 13 estábamos viendo los derechos de que tiene cualquier persona por el mero hecho de relacionarse con la administración pública. Repito, artículo 13, derechos que tiene cualquier persona, sea interesado o no, de relacionarse, a la hora de relacionarse con la administración pública. ¿Vale? Derechos básicos de cualquier persona. Sin embargo, en el artículo 53 nos vamos a centrar en los derechos concretamente del interesado en el procedimiento administrativo. Es decir, vamos a añadirle a ese artículo 13 otros derechos. Nos dice en concreto, en el apartado primero, que además del resto de derechos previstos en esta ley, principalmente en ese artículo 13, pero puede o cabe la posibilidad de que existan otros derechos mezclados entre los artículos que ya hemos visto y de los que veremos, los interesados en un procedimiento administrativo tienen los siguientes derechos. Antes de verlos, la pregunta típica que pueden hacer es poneros aquí tres preguntas o tres posibles opciones que sean derechos que tienen los interesados y uno que sean derechos que tiene cualquier persona por el mero hecho de relacionarse con la administración pública, por lo que prestar especial atención a este artículo para así poder diferenciar esa materia. Bien, pues ¿cuáles serían los derechos que tienen los interesados en un procedimiento administrativo? Además del resto de los previstos en esta ley, los que os voy a decir a continuación. Primero, como siempre vamos a desgranar por partes, ¿vale? Aquí cada punto y coma podríamos ponerlo en una parte de nuestro listado, ¿vale? Vamos a ver. A conocer en cualquier momento
importante esto, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tenga la condición de interesado. Es decir, que nosotros podremos consultar a la administración pública en qué fase del procedimiento nos encontramos, ¿vale? Y eso lo podemos hacer en cualquier momento, esa consulta. Además de ello, tenemos derecho a conocer el sentido del silencio administrativo que corresponda, en caso de que la Administración no dicte ni notifique resolución expresa en plazo. En el artículo 24 y en el artículo 25 hablamos concretamente de esto, del silencio administrativo, y ahí venían unas reglas generales para saber si el sentido del silencio era positivo o era negativo, es decir, si nos daban la razón o nos la quitaban en caso de que no contestasen en el plazo que tenían para ello. Pero bueno, eso es una serie de reglas generales. Nosotros, en caso de no saber o de no poder concluirlo, o no sabemos si existe una excepción a la excepción o una norma de derecho de la Unión Europea que lo cambie todo, podremos consultar a la Administración Pública y que nos digan el sentido del silencio. Es decir, si no nos contestan en el plazo de 3 meses, por ejemplo, que tenían para ello, ¿qué va a pasar? ¿Cómo debemos entender ese silencio? Pues la Administración está obligada a decirnos cómo, ¿vale? Sin perjuicio de que nosotros, como expertos en la Ley 39 de 2015 que somos, ya lo tendríamos que saber. Bien, dicho esto, vamos a continuar con estos derechos que vienen en el apartado A y también los interesados van a tener derecho a conocer el órgano competente para su instrucción, en su caso, y resolución. ¿Por qué nos dice el órgano competente para su instrucción y añade el inciso de en su caso? Bueno, va a haber procedimientos administrativos en los que, por ejemplo, de naturaleza sancionadora, vamos a tener 2 fases diferenciadas, como vamos a ver cuando lleguemos a ello, que va a ser una fase de instrucción con un órgano completamente distinto al que resuelve, que va a ser otra fase, la fase de resolución. Pero luego hay procedimientos administrativos que el órgano que instruye y resuelve va a ser el mismo. Entonces, si hay 2, vamos a tener derecho a conocer quién instruye y quién resuelve. Si hay uno, pues derecho a conocer quién resuelve directamente. Y luego además también tenemos derecho a conocer los actos de trámite dictados en ese mismo procedimiento. Y para ello también tenemos derecho a acceder y a obtener copia de todos los documentos contenidos en los citados procedimientos. Es decir, tenemos derecho a acceder al contenido del expediente administrativo. Todavía no hemos estudiado qué es un expediente administrativo, pero lo veremos también en las videoclases. Y es básicamente donde constan todos los procedimientos, ya sean de trámite o no, y por eso lo que nos dice aquí en el artículo 53.1a es que tenemos derecho a acceder y a obtener copia de todo ello, de todos los documentos que estén en ese expediente administrativo. Y aquí nos hacen un inciso para hablar de las personas que están obligadas o que, aun no estando obligadas, se han querido relacionar telemáticamente o de forma electrónica con la administración pública. Lo vemos. Nos dicen en el segundo párrafo del artículo 53.1a que quienes se relacionen con las administraciones públicas a través de medios electrónicos tendrán derecho a consultar la información a la que se refiere el párrafo anterior en el punto de acceso general electrónico de la Administración, que funcionará como un portal de acceso. Es decir, que si nosotros nos relacionamos con la Administración pública por medios electrónicos, no es que nos va a llegar esa información a casa, sino que basta para cumplir con la obligación que tienen de facilitarnos ese acceso al contenido con ponerlo a nuestro servicio o a nuestra disposición a través de este punto de acceso general electrónico, del cual ya hemos hablado en anteriores videoclases. Y además, lo que os acabo de decir, se entenderá cumplida la obligación de la Administración de facilitar copias de los documentos contenidos en los procedimientos mediante la puesta a disposición de las mismas en el punto de acceso general electrónico de la Administración competente en las sedes electrónicas que correspondan. Es decir, que no nos van a tener que mandar estas copias a casa, sino que nosotros pues la podremos descargar e imprimir en el formato que queramos, ¿vale? Pero no nos tienen que mandar la copia a casa si estamos relacionándonos con la administración a través de medios electrónicos. Como siempre digo, nos tenemos que acordar que la Ley 39 de 2015 se va a intentar cargar el formato papel y de ahí que no manden las copias en este caso. Bien, primer
derecho, primer apartado, que como veis comprende muchos derechos, pero primer apartado visto y entendido. Y vamos con el segundo, con el apartado B de este artículo 53.1, que nos dice que los interesados en el procedimiento también tendremos derecho a identificar a las autoridades y al personal al servicio de las administraciones públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos. Es decir, tenemos derecho a conocer, a identificar, a saber quiénes son las personas responsables de tramitar el procedimiento. Antes nos ha dicho que teníamos derecho a conocer el órgano competente para instruir, en su caso, y el competente para resolver. Pero aquí nos dicen a las autoridades e incluso al personal al servicio de las administraciones públicas. También tenemos ese derecho. Más derechos que tenemos los interesados, recordamos, interesados en el procedimiento administrativo, en el apartado C, nos dice que tendremos derecho a no presentar documentos originales, salvo que, de manera excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario. Es decir, como regla general, si nos piden nuestro DNI, tendremos la posibilidad, tendremos el derecho de presentar una copia de ese DNI. No hace falta entregar el original, a no ser que de manera excepcional se rompa esa regla general y nos manden presentar nuestro DNI original. En ese caso, excepcionalmente, recordamos, cuando excepcionalmente se deban presentar un documento original, tendremos derecho a obtener una copia autenticada de este. ¿Vale? Una copia autenticada de este. ¿Con qué fin? Pues que si por lo que sea tenemos que presentarlo en cualquier otro lado, es una copia que ha dado fe de ello la propia administración pública. ¿Vale? Entonces podremos presentar esa copia autenticada en otro sitio, en caso de que hiciera falta. ¿Vale? Entonces, derecho que aparece en el apartado C es que en caso de que nosotros no queramos, no presentamos el documento original. Tenemos derecho a no hacerlo. Y muy relacionado con ello, aparece el apartado D, que nos dice que tenemos derecho como interesados a no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, que ya se encuentran en poder de las administraciones públicas o que hayan sido elaborados por estas. Es decir, si nosotros, continuando con el ejemplo del DNI, ya hemos presentado nuestro DNI en otro procedimiento administrativo, tenemos derecho a no presentarlo, ¿vale? Y a decir que la administración ya lo tiene. Y si por lo que sea nos están pidiendo un documento que han elaborado ellos mismos, tenemos derecho a también no presentarlo, obviamente, y que lo busque la administración, ¿vale? Pero este derecho es importantísimo, ya que, oye, pues mira, por ejemplo, la declaración del IRPF nos la están pidiendo y, como sabemos, las administraciones son interoperables entre sí. Pues por mucho que me lo esté pidiendo el ayuntamiento, cabe la posibilidad de que nosotros hagamos una X en el apartado correspondiente. ¿Para qué? Para que demos permiso a ese ayuntamiento para que consulte con la administración, en este caso con la Hacienda, acerca de nuestro IRPF. Y así nosotros no tengamos el engorro de tener que presentar ese documento original o copia o lo que sea. Pero no tengamos que presentar ese documento porque ya lo tiene la administración pública. Bien, más derechos que tenemos en el apartado E nos dice que tenemos derecho a formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia. Importante esto, lo más preguntable, lo más susceptible de ser preguntado, ¿vale? ¿Cuándo tendremos derecho a aportar documentos? Pues en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia. En el apartado A veíamos, por ejemplo, que teníamos derecho a conocer en cualquier momento el estado de la tramitación de los procedimientos. Y en el apartado E, sin embargo, nos dice que tenemos derecho a formular alegaciones, utilizar medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia. Y estos deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución. En este sentido, ya lo hablaremos cuando hablemos del tema de la prueba, pero los medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico, lo que hace esta Ley 39/2015 es remitirse a la Ley de Enjuiciamiento Civil, y más en concreto al artículo 299 y siguientes
de esa ley. Si le queréis echar un vistazo, ya sabéis dónde encontrar algunos de los medios de prueba o algunos de los medios de defensa admitidos por nuestro ordenamiento jurídico. Eso en cuanto al apartado E. Vamos a continuar con el F, que lo que nos dice es que también tenemos derecho como interesados, repito una vez más, y siento si soy muy pesado con esto de interesados, pero quiero que quede bien claro, que tenemos derecho como interesados a obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar. Información y orientación acerca de esos requisitos jurídicos. Es decir, por ejemplo, sale una ayuda, una subvención, el ingreso mínimo vital y no sabemos qué tenemos que presentar, no sabemos qué requisitos debemos cumplir. Pues tenemos derecho a obtener esa información y orientación, a que nos orienten un poquito acerca de cómo realizar ese trámite. ¿Vale? Normalmente para ello, si es algo pues como ese ejemplo que os he puesto del ingreso mínimo vital, pues van a añadir un número, una extensión al que poder llamar y poder solicitar cierta información. ¿Vale? Eso en el apartado F. Vamos con el apartado G de este artículo 53.1, que nos dice que tenemos derecho como interesados a actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses. Aquí nos dice de asesor, que no solamente se engloba, por ejemplo, los abogados, también podría ser un arquitecto, un médico, un perito, un experto en determinada materia, depende del caso. ¿Vale? Entonces podemos actuar asistidos de asesores. Además de ello, en el apartado H nos dice que tenemos derecho como interesados a cumplir las obligaciones de pago a través de los medios electrónicos previstos en el artículo 98.2 de esta ley 39/2015. Y entonces, John, ¿con esto se refiere a que tengo derecho a pagar? ¿Eso no sería una obligación? Pues efectivamente, tienes derecho a pagar. ¿Y por qué puede surgir este derecho? Pues básicamente, si por ejemplo te sancionan con 1.000 euros, si no lo pagas, cabe la posibilidad de que en fase de ejecución te hagan pues vía de apremio o multas coercitivas y entonces se te embargue ese dinero con las consecuencias que ello conlleva, o incluso que te pongan una multa coercitiva, que es decir, que te vayan imponiendo multas cada vez mayores y al final una multa de 1.000 euros se convierte en una de 1.500. Entonces, tienes derecho a pagar. Y en concreto nos dicen que tienes derecho a pagar a través de los medios electrónicos previstos en ese artículo 98.2. Y ese artículo 98.2 os lo pongo en pantalla porque lo tenía aquí ya buscado para deciros, que es el que habla de la ejecutoriedad, y en concreto los medios previstos son los siguientes: tarjeta de crédito y débito, transferencia bancaria, domiciliación bancaria o cualquier otro que autorice por el órgano competente en materia de hacienda pública. No os preocupéis, ya llegaremos a este artículo 98 y ya os lo explicaré con más detalle. Pero volviendo al tema que nos preocupa en este momento, el tema que estamos estudiando, vamos a ver el último de los derechos generales que tienen los interesados, todo ello con independencia de los que ya vimos en el artículo 13, que recuerdo que también se aplican a los interesados, ¿vale?, a mayores, y es el punto número I, que es el famoso saco roto, como yo le llamo, que aquí lo que nos dicen es que tenemos derecho a cualesquiera otros que les reconozca la Constitución y las leyes, ¿vale? Cualquier otro que venga así en la Constitución o en alguna ley. Simple y llanamente. Eso como el apartado primero de este artículo 53, y ahora vamos a ver el apartado segundo, que solamente va a hacer referencia a los procedimientos administrativos de naturaleza sancionadora. Lo que también tengo que explicaros desde un principio es que este tipo de ley, la ley 39/2015, va a diferenciar tres cosas. La principal, vamos a ver un procedimiento administrativo común para todos los procedimientos, ¿vale? Común para todos. Pero luego tenemos dos tipos de procedimientos que se destacan sobre los demás y a los cuales hace especialmente hincapié en esta ley 39/2015 y también en la 40, que como ya sabéis y como ya me estáis pidiendo mucho, también intentaré hacer algún curso si veo que es muy apoyado. Bueno, pues ¿a qué hace referencia concretamente? ¿A qué tipo de procedimientos hacen referencia? A dos. Son los de naturaleza sancionadora, es decir, cuando nos van a poner una multa, y por otro lado, los de responsabilidad patrimonial,
que como yo siempre pongo el mismo ejemplo, os lo digo aquí, que sería cuando nos caemos con la alcantarilla y pedimos una indemnización. Entonces, aquí lo que nos dicen en el artículo 53 es, en el apartado segundo, en concreto, es que además de los derechos previstos en el apartado anterior, en el caso de procedimientos administrativos de naturaleza sancionadora, cuando nos van a poner una multa, además de estos derechos que acabamos de comentar y de los derechos que venga en la ley y de los derechos del artículo 13, además de ello, los presuntos responsables tendrán los siguientes derechos, en concreto los dos que vienen aquí, que son a ser notificado de los hechos que se le imputan, de las infracciones que tales hechos puedan constituir y de las sanciones que en su caso se le puedan imponer, así como de la identidad del instructor, de la autoridad competente para imponer la sanción y de la norma que atribuya tal competencia. Es decir, tenemos derecho a saber qué hemos hecho, a saber por qué nos quieren poner esa sanción, a conocer la infracción que hemos cometido, en base a qué norma, a saber la sanción que nos pueden imponer, pues para determinar si la podemos pagar y queremos reconocerla o no, por ejemplo, a conocer, una vez más, aquí nos dicen la identidad de quien está investigando, del instructor, de la autoridad para imponer la sanción y sobre todo también de la norma que atribuya tal competencia, ¿vale? El motivo por el cual puede imponernos esa sanción esa determinada administración pública, ¿vale? Porque cabe la posibilidad de que por reglas de competencia se pueda poner o no, y en caso de que sea manifiestamente incompetente, tal y como vimos en el artículo 47, podría llegar a ser incluso nula esa sanción. Y si no es una incompetencia manifiesta, pero sigue siendo incompetencia, tal y como vimos en clases anteriores, podría ser un procedimiento administrativo anulable, un acto anulable, y con las consecuencias que vimos en su día, ¿vale? Por eso la importancia de la competencia aquí también nos la están diciendo. Por eso nos tienen que decir en base a qué normas son competentes para imponernos esa sanción. Bien, ese sería el primero de los derechos que tenemos a mayores en caso de estar dentro de un procedimiento de naturaleza sancionadora. Y aparte de ese derecho tenemos el famoso derecho comúnmente denominado a la presunción de inocencia, que aquí lo que nos dicen es a la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario. Es decir, que tienen que demostrar por alguna vía que nosotros hemos cometido esa infracción administrativa, ¿vale? En caso de que no lo demuestren, nosotros no tendríamos ningún tipo de responsabilidad, ¿vale? Que somos inocentes o somos exentos de responsabilidad administrativa hasta que no se demuestre lo contrario. Bien, ese sería el artículo 53, artículo bastante extenso, artículo con el cual vemos todo el capítulo primero denominado Garantías del procedimiento, y ahora vamos a ver el capítulo segundo, vamos a comenzar a ver ese capítulo segundo del título cuarto, y este capítulo segundo se llama Iniciación del procedimiento. ¿Vale? Aquí ya vamos a meternos ya más en detalle, pero antes de la iniciación del procedimiento vamos a ver en esta videoclase la sección primera denominada Disposiciones Generales. A partir de la videoclase siguiente veremos la iniciación del procedimiento de oficio y la iniciación del procedimiento a solicitud del interesado. Pero antes de ello tenemos que ver que existen unas medidas de trámites previos que se pueden llegar a hacer, como medidas provisionales o información previa a comenzar ese procedimiento. Lo vemos con esas disposiciones generales, no me enrollo más, y nos dice aquí en el artículo 54 las clases de iniciación. Todo el que vea este videocurso, este curso online que estamos dando, que por cierto, muchas gracias por seguir al pie del cañón, os lo digo completamente en serio, muchísimas gracias por estar ahí semana tras semana, por todos los comentarios que me estáis dando, pero bueno, a lo que iba, todo el mundo que vea este videocurso, por favor, que no falle en esta pregunta. Solamente existen dos procedimientos, o sea, dos maneras de iniciar un procedimiento. Solamente existen dos maneras de iniciar un procedimiento. Los procedimientos administrativos podrán iniciarse de oficio o a solicitud del interesado. Es decir, lo podrá iniciar la administración por sí misma, ya veremos cómo en la videoclase siguiente,
para lo cual te aconsejo estar atento, que la semana que viene veremos eso. O se puede iniciar porque nosotros lo hemos solicitado. Hemos solicitado el inicio de esas actuaciones, de ese procedimiento administrativo. Pero solamente existen dos, ¿vale? Porque luego cabe la posibilidad de que os pongan alguna preguntilla trampa de, pues también cabe la denuncia. La denuncia, os lo adelanto desde ya, aunque lo veremos con más detalle en la videoclase siguiente, la denuncia únicamente es un tipo de inicio de oficio, ¿vale? De oficio. Entonces no es un inicio diferente a los dos que tenemos aquí, ¿vale? Siento ser pesado, pero quiero que nadie falle, porque lo he visto en preguntas de exámenes oficiales. Ya sabéis que tengo una base de datos bastante seria de estos exámenes oficiales. Y estoy viendo que están haciendo esta pregunta. Por favor, no falléis en esto, que es una tontería y seguro que os acordáis de mí, de tan pesado que soy con este tema, con este artículo 54. Bien, dicho esto, artículo visto, vamos al siguiente de estas disposiciones generales, de esta sección primera del capítulo segundo denominado Iniciación del procedimiento. Vamos con este artículo 55, donde vamos a ver información y actuaciones previas. Muy sencillito. Nos dice que con anterioridad al inicio del procedimiento, es decir, antes ni siquiera de haber iniciado el procedimiento, el órgano competente podrá abrir un periodo de información o actuaciones previas con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento. Aquí siempre me pongo el mismo ejemplo en mi cabeza. En el barrio donde yo he vivido toda mi vida, hasta hace pocos años, teníamos un problema en el que no existía ningún carril bici. Y por lo tanto, el barrio de al lado tenía carril bici y lo juntaba con el siguiente. Entonces había como una parte en la cual no había carril bici y la gente pues tenía que pasar por ahí, sí, por la carretera. No había un carril bici. Entonces yo aquí me imagino los políticos en campaña haciendo unas actuaciones previas incluso antes de iniciar ese procedimiento para consultar con el pueblo acerca de si quieren invertir dinero en hacer ese carril bici y por lo tanto juntar los dos carriles bicis de los barrios colindantes o no, ¿vale? Ese sería un ejemplo. La administración, en este caso el ayuntamiento, todavía no ha iniciado el procedimiento, pero consulta. Hace un periodo de información o actuaciones previas con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y sobre todo la conveniencia o no de iniciar el procedimiento, porque cabe la posibilidad de que no sea conveniente, de que el político de turno pierda ciertos votos, ¿vale? Entonces, ese es el ejemplo que igual os puede servir de ayuda. Bien, es en el artículo 55.1 con anterioridad al procedimiento y luego vemos otra de las particularidades, otra de las especialidades dentro de los procedimientos de naturaleza sancionadora. Como os decía, es uno de los más relevantes en esta Ley 39/2015 junto con el de responsabilidad patrimonial. Entonces aquí nos dicen que en el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora, las actuaciones previas se orientarán a determinar con la mayor precisión posible los hechos susceptibles de motivar la incoación del procedimiento, la identificación de la persona o personas que pudieran resultar responsables y las circunstancias relevantes que concurran en unos y otros. Otro ejemplo práctico que podría ser es que, imaginemos, en la plaza del pueblo aparece una estatua decapitada. Aparece sin la cabeza y la cabeza aparece en el suelo. Entonces, antes de iniciar ese procedimiento de naturaleza sancionadora con el fin de imponer la multa a alguien, pues tienen que realizar unas actuaciones previas orientadas a determinar con la mayor precisión posible los hechos susceptibles de motivar la incoación del procedimiento, es decir, qué ha pasado, la identificación de la persona o personas que pudieran resultar responsables, es decir, quiénes han decapitado a esa estatua, y las circunstancias relevantes que concurran en unos y otros. Y luego nos dice que las actuaciones previas serán realizadas por los órganos que tengan atribuidas funciones de investigación, averiguación e inspección en la materia, y en defectos de estos, por la persona u órgano administrativo que se determine por el órgano competente para la iniciación o resolución del procedimiento. Es decir, que va a ser encargado de tramitar estas actuaciones previas en los procedimientos, recordamos, de naturaleza sancionadora, pues quien tenga esas funciones atribuidas o en su defecto el órgano que tenga competencia para iniciar o resolver el procedimiento. Simple y llanamente.
Y ahora pasamos con uno de los artículos más importantes y que pueden dar más quebraderos de cabeza. Conozco muchos alumnos que estas disposiciones generales a las que estamos haciendo referencia se las saltan directamente. Empiezan la iniciación del procedimiento y van directamente a la sección segunda, donde aparece ya el inicio de oficio. Pero es que esto es materia de examen. De este artículo 56 que vamos a comentar pueden salir muchísimas preguntas. Vamos a desgranar absolutamente todo de este artículo porque es importantísimo. Lo vais a ver conmigo. Vamos con el 56.1. Lo primero que vamos a ver que son medidas provisionales, ¿vale? Provisionales. Y aquí vamos a hacer una distinción clara entre el apartado primero y el apartado segundo. En el apartado primero quiero que subrayéis y me resaltéis en amarillo fosforito que es iniciado el procedimiento. Iniciado el procedimiento. Es decir, se ha iniciado y pasa algo. Y ponemos unas medidas provisionales. Pero en el apartado segundo es antes de la iniciación del procedimiento administrativo. Antes de iniciar ese procedimiento. ¿Veis la diferencia? Aquí, en el artículo 55, estábamos hablando de información y actuaciones previas. Y esto todo era con anterioridad al inicio del procedimiento. Pero aquí, en las medidas provisionales, tenemos dos opciones. La primera, una vez que se ha iniciado el procedimiento, y la segunda, antes de iniciar el procedimiento. Hecha esta distinción, aclarado este concepto, vamos a ver ya el apartado primero de este artículo 56, que nos dice que iniciado el procedimiento, lo recordamos, el órgano administrativo competente para resolver podrá adoptar de oficio o a instancia de parte y de forma motivada las medidas provisionales que estime oportunas. ¿Y para qué? Importante, ¿para qué son las medidas provisionales? ¿Qué son y para qué sirven? Para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer si existiesen elementos de juicio suficientes para ello, de acuerdo con los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad. Sin duda, en solamente 4 líneas vienen muchísimas preguntas posibles, así que vamos a desgranarlo como os decía. La primera, iniciar el procedimiento, como os decía. Aquí, ¿quién es el competente? El órgano competente para resolver, el que tiene la competencia de resolver ese procedimiento. Y lo puede hacer, ojo, lo puede hacer porque nosotros se lo pedimos o porque él de buena gana quiere hacerlo. Quiere iniciar esas medidas provisionales porque las considera oportunas o las considera pertinentes. Es decir, se puede adoptar de oficio o a instancia de parte. Eso sí, en ambos casos tiene que ser de manera motivada, es decir, justificada, y las medidas provisionales tienen que ser proporcionales, efectivas y menos onerosas posibles. ¿Esto qué quiere decir? Pues obviamente, imaginemos un ejemplo. Podría ser que si tienen miedo a que nosotros dejemos de pagar porque nos van a poner una multa de 1.000 euros, pues una medida provisional podría ser embargarnos ese dinero hasta que se resuelva el procedimiento. Y luego ya, si han tenido razón la administración, pues perfecto, se han quedado ya con los 1.000 euros. Si no tienen razón y tenemos nosotros la razón, nos devuelve ese dinero. Pero ya se aseguran de la eficacia de la resolución. Eso podría ser una medida provisional. Y podría ser una medida provisional proporcional, efectiva y menos onerosa. Pero imaginemos que nosotros debemos 1.000 euros y nos quitan el pasaporte o nos pretenden quitar el pasaporte para que no viajemos. Pues eso no es ni proporcional, ni efectivo, ni menos oneroso. ¿Vale? Tiene que ser algo correlativo a lo que vaya a pasar. Y, por ejemplo, menos oneroso, pues que si, por ejemplo, es mejor para nuestra economía que nos embarguen 50 euros cada mes hasta cubrir esa cantidad de 1.000 euros, pues mejor que a que nos quiten 1.000 euros de golpe. ¿Vale? Tiene que ser lo menos oneroso, lo más efectivo y, sobre todo, proporcional. ¿Vale? Proporcional. Acordaros del ejemplo del pasaporte en caso de que debamos 1.000 euros. Bien. Eso es iniciado el procedimiento. Recordamos, iniciado el procedimiento, el órgano que tiene la competencia para resolver puede hacerlo de oficio, pero siempre de oficio a instancia de parte, pero siempre de manera motivada, y puede imponer medidas para asegurar la eficacia de esa resolución, pero siempre y cuando esas medidas sean proporcionales, efectivas y cumplan con el principio de menor onerosidad. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Antes del procedimiento se pueden imponer
también medidas provisionales, incluso antes de haberse iniciado el procedimiento? No tendría un poco de sentido, ¿no? Pues sí, sí tiene sentido porque lo mismo que existen actuaciones previas que se pueden hacer en materia de naturaleza sancionadora, como hemos visto en este artículo 55, cabe la posibilidad de que también se hagan esas medidas provisionales antes de iniciar el procedimiento si la administración ya tiene relativamente claro que has sido culpable en algo, ¿vale? Que has sido tú quien ha cometido tal infracción. Nos dice que antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el órgano competente para iniciar o instruir, que ya no es el de resolver, ¿vale? El órgano competente para iniciar o instruir el procedimiento, de oficio o a instancia de parte, nuevamente, en los casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados, importantísimo, ahora vamos con ello, podrá adoptar de forma motivada las medidas provisionales que resulten necesarias y proporcionadas. Es decir, ¿cuándo puede adoptar medidas provisionales antes de iniciar el procedimiento administrativo? Solamente en estos casos. En casos de urgencia inaplazable, no se puede aplazar más, es algo urgente, extraordinario y urgente, y para la protección provisional de los intereses implicados. En este caso, nuevamente, como veis, se puede hacer de oficio, es decir, lo puede hacer la administración de oficio o se puede solicitar a instancia de parte y tiene que ser también de forma motivada. Lo que cambia también es el órgano competente, que no va a ser el órgano para resolver, como veíamos en el primer apartado, sino que va a ser el órgano competente para iniciar o instruir el procedimiento. Y estas medidas provisionales, esto es muy importante en la práctica, en la teoría, en el examen, estas medidas provisionales de las que hablamos deben ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse, ojo, plazos, nos paramos, dentro de los 15 días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda. Me explico. Una vez que se impone una medida provisional antes de iniciarse el procedimiento administrativo, en el plazo de 15 días se tiene que sí o sí iniciar ese procedimiento administrativo. Ya veremos que si no se inicia el procedimiento en dicho plazo, pues las medidas provisionales adoptadas se levantan, se quitan, ¿vale? Pero en 15 días tiene que hacerlo y en 15 días pueden confirmar, modificar o levantar, es decir, o quitar esas medidas provisionales. Importante. Y en todo caso, como os decía, dichas medidas quedarán sin efecto, es decir, se entenderán levantadas, quitadas, en dos casos. Si no se inicia el procedimiento en dicho plazo, en el plazo de 15 días, o cuando el acuerdo de iniciación no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las mismas. Es decir, antes de iniciar el procedimiento se imponen las medidas provisionales, en el plazo de 15 días se tiene que iniciar el procedimiento. Si no se inicia en 15 días, se entienden que no existen las medidas provisionales. Y si en el acuerdo de iniciación del procedimiento tampoco se dice nada de forma expresa acerca de esas medidas provisionales, se entienden que también quedan sin efecto, que se levantan, que se quitan, ¿vale? Para modificarlas o para confirmarlas lo tiene que decir la administración pública de forma expresa en el acuerdo de iniciación. Bien, eso en cuanto al apartado segundo relativo al antes de iniciar el procedimiento, las posibles medidas provisionales. ¿Vale? Pero para ambos casos, tanto para el punto primero como para el punto segundo, para una vez iniciado o antes de iniciarse, ¿cuáles o en qué van a consistir estas medidas provisionales? ¿Cuáles pueden ser? Pues lo que nos dice el apartado tercero es que, de acuerdo con lo previsto en los dos apartados anteriores, podrán acordarse las siguientes medidas provisionales. Y una vez más, aquí para ello nos remiten a la Ley de Enjuiciamiento Civil, que era la que os decía antes acerca de la prueba o de los medios de defensa, ¿vale? Una vez más nos remiten a esta ley que tendremos que tener en cuenta si queremos ya pues, ser expertísimos en la materia. Pero si no, con estas pinceladas nos vale, con lo que vemos en este curso nos vale más que de sobra para aprobar el examen que tengamos acerca de la Ley 39 de 2015. Pero aquí nos ponen unos cuantos ejemplos, que no todos, ¿vale? Que no todos los posibles, sino unos cuantos ejemplos de algunas de las medidas provisionales para que lo entendamos mejor. Simplemente lo vamos a leer un poquito y comentar por encima, ya que entiendo que se entiende bastante bien.
¿Cuáles son esas medidas provisionales o esas que nos dice este artículo 56.3? Pues estaría, en primer lugar, la suspensión temporal de actividades, la prestación de fianzas, la retirada o intervención de bienes productivos o suspensión temporal de servicios por razones de sanidad, de higiene o seguridad, el cierre temporal de establecimiento por estas u otras causas previstas en la normativa reguladora aplicable. Aquí el ejemplo podría ser con todo esto del COVID, por ejemplo, que haya algún establecimiento que no haya cumplido las medidas primeras que se pusieron y que entonces intenten hacer unas medidas provisionales o impongan unas medidas provisionales antes o después de haber iniciado el procedimiento con el fin de que se cierre el local hasta que se cumplan las medidas de seguridad e higiene. ¿Vale? Luego también tenemos en el apartado D el embargo preventivo de bienes, de rentas y cosas fungibles tocables, que se pueden tocar, ¿vale? Computables en metálico por aplicación de precios ciertos, el depósito, retención o inmovilización de cosa mueble, pues por ejemplo que nos inmovilicen nuestro vehículo, la intervención y depósito de ingresos obtenidos mediante una actividad que se considere ilícita y cuya prohibición o cesación se pretenda, por ejemplo, que nos intervengan y nos depositen los ingresos de nuestro local al que dedicamos de venta de marihuana. ¿Vale? Consideramos que puede la administración considerar que es una venta ilícita y por lo tanto intervienen y depositan los ingresos que tengamos acerca de esa actividad. También en el apartado G tendríamos la consignación o constitución de depósito de las cantidades que se reclamen. En el H, la retención de ingresos a cuenta que deban abonar las administraciones públicas. Y finalmente, en el apartado I volvemos a tener otro saco roto. Otro saco roto, como bien digo yo en todas estas clases de puntos de enumeraciones, que nos dicen que aquellas otras medidas que para la protección de los derechos de los interesados prevean expresamente las leyes o que se estimen necesarias para asegurar la efectividad de la resolución. ¿Vale? Aquellas otras medidas que vengan en la ley o que la administración pública, oye, mira, no hay ninguna de estas del apartado 55.3, pero mira, me las invento y pongo aquí cualquier otra medida que pueda servir para asegurar esa eficacia. ¿Vale? Apartado 56.3 de este punto. Bien, saco roto entendido. Las demás, espero que no haya ningún problema. Me podéis dejar en comentarios si hay algún ejemplo que no entendáis. Pero bueno, ya también dentro de poquito os voy a anunciar una cosilla, como os dije la semana pasada, acerca de este tipo de resolución de dudas que puede que os interese bastante. Pero bueno, si tenéis alguna, ya sabéis, en los comentarios suelo estar bastante activo y suelo contestar a todos los que pueda. Bien. Dicho esto, apartado tercero entendido, no hemos terminado con este artículo importante, artículo destacable, artículo relevante de cara al examen, por lo que continuamos con su apartado cuarto, artículo 56.4, que nos dice, ojo, no se podrán adoptar medidas provisionales que puedan causar perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados o que impliquen violaciones de derechos amparados por las leyes. Con el primer apartado solemos tener también nosotros bastante polémica los abogados, o solemos utilizarlo bastante, más bien dicho, a la hora de decir que no interpongan esas medidas provisionales. Porque sí, es muy fácil. Imaginemos, una familia gana 2.000 euros al mes y entonces, como medida provisional, le quitan 1.500 euros. Sí, esos ingresos los ha tenido. Pero obviamente, ¿qué va a hacer con 500 euros para sobrevivir ese mes? Eso puede incluso provocar un perjuicio de difícil o imposible reparación, porque no le haya podido dar de comer a sus hijos, por ejemplo. ¿Vale? Ya no es que estamos quitando todo, ya no es que estamos demoliendo una casa, por ejemplo, o derrumbándola y el procedimiento ya es imposible, no. Pero cabe la posibilidad de que haya otros ejemplos más prácticos del día a día, como es el que os digo, ¿vale? Cabe la posibilidad de que, oye, con ese sueldo, si le quitamos dinero, no podrían llegar a fin de mes. Y eso puede ser muy perjudicial para esa familia. Entonces, lo que os decía, los abogados utilizamos eso con el fin de decirle a la administración, oye, no impongas esta medida provisional, no es proporcional, no es efectiva, no es menos onerosa. Estás provocando un perjuicio de difícil o imposible reparación para esta persona. Entonces, lo podemos utilizar en ese sentido. Y además, tampoco se pueden imponer medidas provisionales
que impliquen violación de derechos amparadas por las leyes. ¿Vale? Esto se entiende mucho mejor, pero os quería poner ese ejemplo también de este primer apartado del punto cuarto. Y finalmente terminamos este artículo 56 con el punto número 5, que nos dice que las medidas provisionales podrán ser alzadas o modificadas durante la tramitación del procedimiento, ya sea de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser tenidas en cuenta en el momento de su adopción. Es decir, si pasa algo después de haberse iniciado el procedimiento o hay alguna circunstancia que no se ha podido tener en cuenta, esas medidas que se han adoptado se pueden alzar, es decir, se pueden quitar o se podrían llegar a modificar. Imaginamos, pues, siguiendo con el ejemplo de la familia que percibe 2.000 euros de ingresos mensuales, que dice la administración. Obviamente, eso que nos acabáis de contar es cierto, puede causar un perjuicio de difícil reparación y por lo tanto no le vamos a embargar los 1.500 euros, sino que le vamos a embargar 100 euros al mes. Perfecto. El procedimiento continúa, pero luego una causa sobrevenida hace que esta pareja gane la lotería, que de repente tenga 10 millones de euros. Pues obviamente se pueden quitar esas medidas provisionales y ya sí que embargar esos 1.500 euros de forma directa, o lo que quede por pagar de esa medida provisional. O cabe la posibilidad de que esa familia, en vez de 2.000 euros, perciba o pase a percibir 1.000 euros, porque una de las personas ha perdido su trabajo. Y por lo tanto se puede modificar o se podría incluso alzar, se podría quitar con el fin de no poner esa traba, ese perjuicio de difícil o imposible reparación, aunque solo sea embargándole, por ejemplo, 100 euros al mes. Bien, espero que con estos ejemplos nos haya quedado claro. No sé qué te ha parecido. Sé que muchos de vosotros me habéis escrito últimamente que me contestáis a las preguntas que voy haciendo y lo agradezco enormemente, así que ¿qué te ha parecido a ti? ¿Te ha parecido útil este ejemplo? Déjamelo en los comentarios y así veo si puedo seguir con esta mecánica o no es tan buena como yo pensaba, ¿vale? Me lo dejas en los comentarios y así te leo. Bien, y terminamos con este último párrafo que nos dice que en todo caso, también pregunta de examen, en todo caso, se extinguirán cuando surta efecto la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento correspondiente. Es decir, aquí hemos visto que se pueden alzar en cualquier momento durante la tramitación del procedimiento. Pero sí o sí, en todo caso, en caso de que no se hayan alzado antes, la resolución del procedimiento va a poner fin a esas medidas provisionales. Recordamos lo que hemos visto en el apartado primero, y es que las medidas provisionales sirven para asegurar la eficacia de la resolución. Entonces, en el momento en el que tenemos resolución, ya la administración pública lo que tendrá que hacer es, en su caso, ejecutar esa resolución en función de lo que veremos cuando terminemos de ver estos procedimientos administrativos. ¿Vale? Lo veremos a partir de los artículos, como hemos visto, 98 o algo así, 95, 98 y siguientes de la Ley 39 de 2015. Pero lo que quiero que sepáis y lo que quiero que entendáis de cara al examen es eso. En el momento en el que tenemos resolución, las medidas provisionales se extinguen, ¿vale? Se alzan, se quitan, ¿vale? Bien, aclarado esto, importantísimo, vamos ya con el último artículo que vamos a comentar en esta videoclase de hoy. Es un artículo muy sencillito, no creo que haya ningún problema, así que lo vamos a comentar de forma muy rápida. Se trata del artículo 57 relativo a la acumulación. Aquí lo que nos dice es que el órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, ¿vale? Que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que haya sido la forma de iniciación, ya sabemos que solamente se puede iniciar de oficio o a instancia de parte, va a poder disponer también de oficio o a instancia de parte, valga la redundancia, su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión, siempre que sea el mismo órgano quien deba tramitar y resolver el procedimiento. Es decir, lo va a poder acumular dos procedimientos que se habían iniciado por separado, ya sea porque la administración había iniciado dos procedimientos, porque la administración ha iniciado uno, el interesado otro, o dos interesados han interpuesto la correspondiente reclamación o solicitud, pues puede juntarlos, puede acumularlos en uno. Eso sí, siempre y cuando guarden identidad sustancial, lo apuntamos, identidad sustancial o íntima conexión, y
siempre y cuando sea el mismo órgano quien deba tramitar y resolver el procedimiento. Es decir, si lo tiene que llevar, aunque guarde identidad sustancial o íntima conexión, lo tiene que llevar dos administraciones públicas diferentes, no se puede acumular, ¿vale? Solamente si lo puede llevar a cabo la misma y guardan esa identidad sustancial o íntima conexión. Y finalmente terminamos esta videoclase añadiendo que contra este acuerdo de acumulación no procederá recurso alguno. Ya os he dicho en numerosas ocasiones que lo de los recursos también lo están preguntando muchísimo. Así que nos quedamos con ello y nos quedamos con que contra el acuerdo de acumulación no procede recurso alguno, ¿vale? Contra este tipo de acuerdos no procede recurso alguno. Pues bien, con esto vamos a terminar la videoclase de hoy. La semana que viene vamos a continuar con la iniciación del procedimiento de oficio por la administración, ¿vale? Aquí veremos cuáles son las maneras y cómo se llevan a cabo para iniciarse ese procedimiento por parte de la administración, ¿vale? De oficio. Y la siguiente ya nos centraremos en las de solicitud del interesado. Así que nada, espero que te haya servido esta clase, que hayas aprendido mucho, que me dejes un comentario diciéndome qué te ha parecido, qué cosas puedes mejorar, qué cosas te parecen bien de todo este videocurso. También espero que hayas hecho el test que vimos la semana pasada, que ya he visto que me habéis dejado algunos comentarios con algunas evaluaciones. Y nada, nos vemos la semana que viene con otra clase, no sin antes recordarte que si quieres apoyarme y si te ha resultado útil esta serie de clases, la mejor manera de apoyarme es la que ves justo debajo de mí. Es decir, suscribirte al canal si aún no lo estás de forma completamente gratuita, activar la campanita para que YouTube te avise de cuando subo la 14ª parte del curso online, darle me gusta a este vídeo para hacérmelo saber y sobre todo compartir este vídeo con más gente para así poder ayudarles y para que así esta pedazo de comunidad que estamos creando pueda seguir creciendo. Nos vemos la semana que viene con la siguiente parte de este curso online. ¡Hasta la próxima!